Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al curso de inglés. Excelente que estén acá. Vamos a empezar. Les voy a dar una pequeña introducción. Recuerden que si ustedes todavía no han visto el video de introducción que van a ver en el curso de introducción, es lo primero que tienen que ver, ¿vale? Es lo primero que tienen que hacer. Si están acá y no han visto el curso de introducción, que son cinco, cuatro clases, no estoy seguro cuántas porque yo no las he grabado, pero son tan pocas que tienes que estar allá antes de estar acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque si aún si empiezas a ver este curso y aún no has conectado con el grupo de WhatsApp, aún no has conectado con el grupo donde tenemos las clases, donde no entiendes bien cómo funciona la estructura, aún no has visto el curso de introducción, así que tienes que verlo desde el principio y luego continúas con este. Ahora, suponiendo que ya viste el curso de introducción, lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar con nuestros fundamentos del idioma uno. ¿Listo? Sabes que todo esto está separado y tú sabes que puedes tomar unas cuantas test para que te vayan diciendo y te vayan recomendando cuáles son las clases que deberías ver de nuevo para practicar, para que lo veas de nuevo, porque de pronto se te olvidó, no lo entendiste muy bien, etcétera, etcétera. Entonces toma los test y eso te va a recomendar las clases que debes volver a ver. Pero eso solo te va a recomendar clases que deberías volver a ver que ya hayas visto. Entonces, si no has visto ninguna clase, no te va a recomendar nada, ¿verdad? Si no has visto clases futuras y tomas un test y tienes algunos errores, pero son de clases futuras, no te las va a recomendar hasta que no las veas. ¿Listo? Así que no te preocupes por eso. Te recomienda lo que deberías repasar, ¿vale? Vamos a hablar en el punto número uno, de la historia del inglés. Es algo muy sencillo y quiero hablárselos en español, lo pueden leer en inglés como ustedes prefieran, pero es algo muy sencillo. ¿Para qué vemos la historia del inglés? Porque existe, y si existe hay que verlo, ¿verdad? Entonces, más o menos alrededor de los años 450, Inglaterra fue invadida por los anglosajones, sajones y jutos, ¿vale? O sea, se has oído el término anglosajón, que se refiere a los hablantes del inglés, ¿verdad? Ahora era una tribu, en ese entonces era una tribu, ¿verdad? Sí, era una tribu, ¿vale? Que venían de Alemania, ¿listo? Entonces invadieron Inglaterra y empezaron a agregar mucho vocabulario a ellos, ¿vale? Luego, para los años 700 a 800, la cristianización de Inglaterra agregó términos del latín al inglés, ¿listo? También tiene términos del latín, entonces tenemos del alemán, del latín en el inglés, en el principio el inglés. Y además, después, con las invasiones vikingas, que no solo eran vikingas, sino también danesas, como invadieron Francia e Inglaterra, se mezclaron muchas de esas palabras, ¿verdad? Se trajeron muchas de esas palabras de un lugar al otro, ¿listo? Entonces, tenemos que tiene alemán, tiene latín y tiene francés, ¿vale? Más o menos para el año 1066, con la conquista de Inglaterra por parte de los normandos, traje un dialecto francés, ¿vale? Es lo que les estaba contando, al inglés. Luego, entre los años 1500 a 1700, el Renacimiento, al popularizar la cultura italiana, trajo mucho dialecto del latín al inglés, más latín aún, ¿vale? Y además, la creación de la imprenta popularizó la escritura en el inglés. Entonces, cuando se creó la imprenta, que se empezó a popularizar la escritura y la impresión de libros, se empezó a generalizar un poco el inglés que se utilizaba para que todo el mundo pudiese leer ese libro, todo el mundo el que tuviese acceso a eso, pudiese leer ese libro y entenderlo, ¿listo? Pero desde el año 1700 en adelante, con la expansión del territorio inglés por todo el mundo, se globalizó el idioma y le añadió palabras de otros idiomas al mismo. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos latín, francés, alemán y un poco de las lenguas celtas que se hablaba antes de que llegaran los vikingos y eso, ¿vale? Entonces, la mayor popularización del inglés llegó con el cine, que es la creación de la televisión, la música, que se universalizó, ¿verdad? Y el internet. Ahí se empezó a explotar el inglés, todo el mundo lo habla, créeme que todo el mundo lo habla, o todo el mundo debería hablarlo, o todo el mundo quiere hablarlo, ¿vale? Entonces ahí se empezó a avanzar, empezó a generalizarse, todo el mundo empezó a decir, ok, esto se dice de esta manera, se estructura de esta manera, aunque para más o menos para el año 1700 en adelante fue que empezó a estructurarse para que la gente lo hablara de mejores formas. Además, si tú tenías inglés en África, tenías inglés en América y tenías inglés en Europa y además en Oceanía, que es Australia, tenías inglés en esos lugares, pues el inglés que se hablaba en esos diferentes lugares era diferente, pero la universalización de la información pues lo juntó todo. ¿Listo? Entonces, esa es la historia del inglés, es muy sencilla, pero como tú ves, viene desde hace muchos, muchos años. ¿Listo? Más de 1600 años, más de 1600 años que va evolucionando el inglés. Así que hay mucho de lo que podemos aprender. Vamos con el siguiente paso.